Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Prosiguiendo con nuestros estudios acerca de la sabiduría de Dios, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema, el cual lleva por título Crecimiento en conocimiento. Un ilustrativo título que nos insta a progresar en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a través del estudio de su sabia palabra, de manera que podamos llegar otra vez a ser restaurados a semejanza de nuestro Creador, semejanza que una vez lo tuvimos, pero que perdimos por desconfiar en la palabra de Dios. En relación a esta idea, tenemos el versículo de introducción en 2 de Pedro 3:18, donde el apóstol del Señor nos insta a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es decir, nos invita a avanzar en dos aspectos básicos de nuestras vidas, en la gracia o santidad y también en cuanto al conocimiento de Dios. Por lo cual, hermanos, es también necesario que pongamos interés en nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto será posible estudiando nuestras Biblias. Comencemos entonces el desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué triple conexión de amor divino presentó Jesús a sus discípulos? La triple conexión que presentó el Señor Jesús a sus discípulos fue sobre la comunión entre el Padre, el Hijo y los creyentes. Una triple conexión o comunión que estaría basada en el amor, siendo este vínculo resultado del conocimiento de Dios, es decir, del Padre Celestial y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Así se expresa en San Juan 17:26, donde se nos dice: les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una interesante declaración de nuestro Señor Jesús, donde pone de relieve esta triple unión entre lo humano y lo divino. Una asociación o vínculo que estaría basado en el amor, pero es un amor que viene como resultado de conocer a Dios nuestro Padre Celestial como un ser amoroso, benigno y misericordioso, y de su amado Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien murió por nosotros para darnos salvación. En este sentido, Ellen White nos dice que solamente por medio de una comunión tal, es decir, aquella triple conexión o asociación entre Dios, Cristo y el creyente, se puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye el papel de la verdadera educación, lo cual nos quiere decir que es por medio de la comunión con Dios y con Cristo, comunión o asociación a través del estudio de su palabra, cómo es que podemos encontrar las fuerzas para luchar contra el mal y vencer. Y aquí, hermanos, es menester recordar que las palabras del Señor son poder para salvación, para aquel que ha creído, pues estas palabras nos dan claridad de pensamiento y las fuerzas para reconocer al mal que habita en nuestro ser y vencerlos. Con la ayuda de nuestro Señor, claro está. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿A quién presentan los seguidores de Cristo al mundo? Los seguidores del Señor presentan al mundo al Dios no conocido, quien es justamente Cristo Jesús, nuestro Creador y Salvador. Así lo expresó el apóstol Pablo a los atenienses, cuando les dijo que él anunciaba a aquel Dios no conocido por ellos, tal como lo vemos escrito en Hechos 17:23. Y efectivamente esto es así, pues el mundo no conoce a Dios, al Dios de la Biblia, a nuestro buen y sabio Creador y Salvador de todos, es decir, a Cristo Jesús. Pues el mundo, aunque tiene una vaga idea del Creador, sin embargo, no tiene una idea correcta del Señor. Por eso, nosotros estamos llamados a anunciar al Dios desconocido, al verdadero Dios de la Biblia, aquel Dios santo, bueno, sabio y misericordioso, que quiere nuestra restauración y salvación. Por eso debemos estudiar bien nuestras Biblias, con seriedad y esmero, para conocer al buen Dios de Jacob y darlo a conocer al mundo entero, de tal manera que el mundo crea y se convierta al Señor. En este sentido,
Y mirando hacia el futuro, allá en el cielo, Ellen White nos dice que delante del trono de Dios estaba una gran multitud que nadie podía contar, una multitud presentada sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Y en realidad, esta gran multitud que está sin mancha lo es porque han logrado vencer al pecado y sus efectos adversos en nuestro carácter. Es decir, no tienen pecado alguno, pues se han santificado por medio de la sangre de Jesús y de su buena palabra. Esto según San Juan 17:17. Y esta es, apreciados hermanos, una alentadora y maravillosa visión, que nos ilustra la victoria de la Iglesia y de la humanidad, la cual creyó en el mensaje del Evangelio y se convirtió al Señor. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué sucede cuando no se valora el conocimiento recibido de Dios? Bueno, lo que sucede cuando no valoramos o tenemos en poco el conocimiento que nos da Dios es que terminamos cayendo en las tinieblas del error, el engaño y el pecado. Pues sin enseñanza divina perdemos la capacidad de discernir entre la verdad y el error, o entre lo que es puro y lo que es corrupto o inmoral, de tal manera que ahora llamamos verdad a lo que es mentira, y honramos y adoramos a criaturas antes que a su Creador, que es Dios. Así lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 1, versos 21 y 25, diciéndonos: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, y mudaron la verdad en la mentira. Y efectivamente, esto es así, pues la persona, después de haber estudiado y aprendido las enseñanzas bíblicas, y luego las rechaza porque las tiene en poco, entonces pasa a estar sujeta a su propia sabiduría, o a la sabiduría de los sabios de este mundo, la cual, como sabemos, es inexacta, exenta de justicia y es pecaminosa, por lo que la persona terminará cayendo en las falsedades de este mundo y en los engaños de su envanecido corazón. Una lamentable situación, la cual viene sucediéndose desde nuestra caída en el Edén, pues no confiamos o estimamos muy poco la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que el enemigo quiere que hagamos, que rechacemos el Evangelio y abracemos la sabiduría de este mundo, ya que de esta manera con seguridad nos perderemos. En este sentido, Ellen White nos dice que si tratamos con indiferencia las enseñanzas y amonestaciones que Dios nos ha dado en su palabra, y si albergamos excusas para el pecado, entonces estamos sellando el destino de nuestras almas. Por lo cual, hermanos, no tengamos en poco las enseñanzas y amonestaciones del Señor, sino creamos en su palabra y con seguridad hallaremos gracia, paz y perdón. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál es la base del conocimiento genuino? Bien, de acuerdo a la Escritura, la base del conocimiento genuino y de toda ciencia que se dice ser verdadera es la ley de Dios. Así lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 7, versos 7 al 9, diciéndonos que no nos conoceríamos a nosotros mismos si no conociéramos la ley. Pues la ley nos muestra que somos pecadores, o mejor dicho, la ley nos muestra lo que efectivamente somos, como por ejemplo, codiciosos o concupiscentes. Por lo que entonces, la ley nos da una explicación real de lo que somos. Justamente por eso es que el mandamiento o ley de Dios viene a ser la base de todo conocimiento genuino. Por lo cual es correcto decir que la Biblia y todas sus enseñanzas se basan o descansan en la ley de Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que la santa ley de Dios es amplia en sus requerimientos, pues no solo se aplica a nuestros actos externos, sino que alcanza también a los pensamientos y sentimientos, pues ella requiere que el alma misma sea pura y la mente santa, que los pensamientos y sentimientos también estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. Así es, hermanos,
La ley de Dios es sumamente abarcante, ya que trasciende la esfera de lo real para adentrarse a la esfera de lo ético o espiritual, de tal manera o de tal modo que nos permita comprender o entender tanto nuestra esfera real como espiritual. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué debería avergonzar? Bien, esta pregunta es sumamente importante, a la cual deberíamos prestarle suma atención. Bueno, lo que nos debería avergonzar es el hecho de continuar pecando a pesar de haber sido instruidos en la palabra de Dios y de conocer sus perfectos mandamientos, los cuales nos instan a ser santos y perfectos, como lo es efectivamente Dios. Así lo vemos escrito en 1 Corintios 15:34, que nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os hablo. Un interesante y revelador versículo, donde el apóstol Pablo asocia el pecado al desconocimiento de Dios. Y nosotros, como estudiantes de la Biblia, conocemos en gran medida a Dios, ya que entendemos que Él es nuestro Creador, nuestro Maestro o Instructor y Salvador, quien además es sabio, santo y perfecto, y desea que seamos santos como Él. Por lo que entonces la amonestación del apóstol Pablo es efectivamente apropiada para nosotros. Y en realidad, hermanos, el acto de pecar es tener en poco la palabra de Dios, la cual claramente nos enseña a basar nuestras decisiones y acciones de acuerdo a sus buenos consejos y principios. Así se lo dijo el profeta Natán al rey David, luego que éste se llegó a Betsabé, pues le dijo, valga la redundancia, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo? Una declaración que se ajustaba a la realidad, pues David conocía los mandamientos de Dios y a Dios mismo, de allí que compusiera tantos salmos para alabar al Señor. Sin embargo, David fue vencido por su concupiscencia y pecó. Por eso se le dijo estas palabras. Y así también es con nosotros, pues cuando pecamos estamos teniendo en poco el mandamiento de Dios y a Dios mismo, y ello nos debería avergonzar. En este sentido, Ellen White nos dice que nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. Una interesante declaración de la mensajera del Señor que está en relación con la idea que hemos expuesto. Ojalá esta sea nuestra experiencia y actuemos fielmente, de manera que podamos ser contados como hijos de Dios. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué no se debe hacer nunca? Bien, lo que nunca deberíamos hacer después de conocer a Dios y su santa y verdadera palabra es dejar todo esto y volvernos otra vez a la antigua sabiduría del mundo y sus rudimentos. Una idea que vemos expresada por el apóstol Pablo en Gálatas 4, versos 8 y 9, donde nos dice que aunque antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, más ahora, habiendo conocido a Dios, ¿cómo nos volvemos de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Una idea que tiene sentido en la medida que al conocer a Dios también llegamos a conocer su santa y buena palabra, por lo que si abandonamos esta verdad y en consecuencia la fe en el Señor, inevitablemente volveríamos a estar otra vez en las tinieblas del error, el engaño y el pecado, lo cual es justamente lo que queremos evitar. Por eso el apóstol Pablo amonesta así a la congregación de los Gálatas, quienes dejaron la verdad que es en Jesús e inevitable y tristemente se perdieron. En este sentido, Ellen White nos dice que como profesos cristianos cometemos un error al mezclarnos con el mundo, es decir, cuando adoptamos sus enseñanzas, pues llegamos hasta el punto de perder de vista la eternidad y a Jesucristo. Al conformarnos al mundo, perdemos el Espíritu de Dios y por ende no se produce en nosotros
la anhelada transformación o conversión a la santidad. Ojalá, hermanos, esta no sea nuestra experiencia, y al contrario, tengamos el ánimo y el entusiasmo de querer progresar en el conocimiento de nuestro santo y bondadoso Cristo Jesús. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es el mayor deseo del cristiano? Bien, de acuerdo a la Escritura, el mayor deseo que deberíamos tener como cristianos es de proseguir en el aprendizaje y conocimiento de Dios y de Cristo. Así lo vemos escrito en Oseas 6:3, donde se nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Una hermosa declaración que nos da las Escrituras, lo cual ilustra el hermoso anhelo del fiel seguidor del Señor, que es justamente el de querer asemejarse a Él. Un hermoso deseo que podemos alcanzar si tenemos el sincero propósito de saber más de Dios y de su palabra, por lo cual es necesario considerar que Dios está dispuesto a enseñarnos más acerca de la ciencia de la salvación. Así lo declaró el Señor al profeta Jeremías, diciéndole: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es, apreciados hermanos, tengamos el ánimo dispuesto por aprender más de Dios y de su palabra, y el Señor responderá a nuestros anhelos. Este es mi deseo para mí y para todos ustedes. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.